Yo por aquí voy a compartir también. Así mismo me comparte que ya estamos en vivo. El Señor me los bendiga, la paz de Cristo y lo prometido es deuda. Pues por aquí tenemos a nuestro hermano y predicador César Moncada, en el cual nos va a estar compartiendo una poderosa palabra de parte del Señor. Así que mi hermano, pues nada, preséntese y ahí le dejo la plataforma para que usted se goce. Dios les bendiga, hermanos, grandemente el día de hoy. Estamos haciendo este compartimiento, ¿verdad? Para llevar salvación, entender de los últimos días y debemos de entender de nosotros, está dando las últimas oportunidades para que le aceptemos. Es tiempo de Señor, de entender de que la vanidad del hombre es eso, solamente vanidad, un suspiro. Las cosas materiales, nada como la vida que nos ofrece nuestro Jesús. Entonces, quería compartir algunos, verdad, hacer lo que estamos haciendo, Dios y a todos los hermanos, verdad, que están viendo, compartan por favor. Primero que nada, me gustaría hablar de un tema que volvió a surgir en las redes sociales. Se está debatiendo entre católicos y esto es un mensaje para todos los católicos que hay y para todos los hermanos. Esta herejía que andan diciendo que Dios murió en la cruz, totalmente sacado, algo totalmente sin sentido, ¿verdad? Entonces, yo quisiera leerles verdad, y leerles un poco la palabra y nos vamos a Romanos 8:3. Por favor, hermanos, apunten ahí. Lo pongo así en la pizarrita para que no se... Y miren lo que dice 8, que lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando semejanza y a causa del pecado en la carne. O sea, Dios palabra condenó el pecado en la nuestro Dios condena el pecado en la carne, Jesús, los pecados de nosotros en la carne. Dios no puede morir, católicos, todos esos teólogos católicos que están diciendo semejantes incoherencias, eso es ignorancia. Dios no puede morir, no tiene principio. La Biblia lo dice claramente. Este no es un tema a discutir. Dios no murió en la cruz. La divinidad eterna, eterna, o sea, algo que eterna, no tiene. Entonces, el Señor por los pecados en la carne. No la. Primeramente ese versículo, ¿verdad? Como una aclaración, hermanos, en nombre de nuestro Señor, ¿verdad? Y muchos versículos. Dice 18:35. Así también el Padre Celestial hará con vosotros. Perdonáis de todo corazón a cada uno. A cada uno. Su hermano, sus ofensas. Que el Padre no le puede perdonar a usted los pecados, hermano. Entonces, si usted no perdona los pecados,
que los hermanos, bien importante, hermanos, ¿verdad? Nosotros, de que nosotros no podemos ser perdonados, nosotros pedimos de nosotros no perdonar a las personas que nos ofenden. Entonces, yo quería de manera compartir también con claramente que el pecado de nosotros debe de ser el pecado que nos hacen a nosotros, perdón, debe ser ofensas, todo esto debe ser perdonado, hermanos. Nosotros tengamos nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que se hace de una manera perpetua. Hay mucho aquí en las sociales que los hermanos tienen curiosidad de saber. Un tema que los hermanos están preguntando bastante y es arrebatamiento. Le voy a decir mi opinión, ¿verdad? Pero es la opinión. ¿Por qué el arrebatamiento tiene que ser primero? La iglesia no va a pasar tribulación. Y bíblicamente se lo podemos, porque con palabras de uno, argumento humano, no nos sirve a nosotros para comprobar, ¿verdad? Para sostenerlo con argumentos bíblicos, con la palabra de Dios, ¿verdad? Y vámonos al versículo, vámonos, se me van a Mateo 18. Ojo, hermanos, Mateo 18 dice, porque todo lo que estéis en la tierra será atado en el cielo y todo en el cielo. Entonces, ¿qué dice Mateo 18? 18 que es dado a la iglesia, el poder que es dado a la iglesia, este poder que es dado a la iglesia, este poder no puede ser piado por nadie. ¿Por qué? Porque es dado por el Señor. Mientras nosotros tengamos dado por la iglesia tiene este punto de vista, el que yo quiero que ustedes entiendan. El hecho de que nosotros, la iglesia de Dios, tengamos el poder de atar y desatar, no permite a la Cristo tomar posesión del mundo. Es exactamente por eso que tiene que ocurrir antes de la gran tribulación, ¿verdad? La posesión de exactamente. Entonces, esto es completamente irrefutable, ninguno refutar, ¿verdad? Lo que yo les acabo, la explicación que yo les acabo de dar es una explicación lógica, bíblica y completamente irrefutable. O sea, que el arrebatamiento es después de la gran pecados, ¿verdad? Esto no es para hacer controversia, hermano, ¿verdad? No quiero hacer controversia. Si usted está pensando, pues investigue por su punto. Este es mi punto de vista, ¿verdad? El que yo tengo. Nosotros tenemos que prepararnos, hermano, ¿verdad? Y tenemos que pensar de que el Señor, y eso va a ser antes, no va a ser después, ¿verdad? El Señor Jesucristo no va a dejar a su iglesia que sufra, ¿verdad? Van a haber hermanos que se van a quedar todavía, va a haber salvación, va a haber más difícil, ¿verdad? Según las Santas Escrituras. Bueno, no voy a adentrar mucho al arrebatamiento, ¿verdad? Porque no quiero entrar en controversia con ninguno. Ahora, lo que yo sí quiero compartir, hermanos, el día de hoy es el llamamiento que tenemos nosotros, las señales que están pasando ahora, hoy en día. Entonces, que miramos nosotros que esta pandemia, que es el coronavirus, que se está llevando la vida de... Es un llamado de ver lo que existe en todo, absolutamente todo, simplemente es una vanidad. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver que las riquezas de los seres humanos, ¿verdad? De los no sirven para absolutamente nada, ¿verdad? Una pandemia puede encerrarles y puede quitar, puede ponernos a un punto de vista más realista. Vuelvo a repetir otra vez, realista. Entonces, hermanos, nosotros los últimos modales para que nosotros por visto los que no, las personas, los hermanos que están descarriados, volver a los pies de Cristo, seguir empapando, cuidar su salvación, seguir en el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque estos
no. Esto guardemos estos mandamientos para que, como dice, ¿verdad? Juan 8:31, si palabra, si permaneciere, conoceréis la verdad y la verdad seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, nosotros ser discípulos del Señor Jesucristo tenemos que permanecer también en la palabra de verdad. Entonces, hermanos, que nosotros sigamos día a tratar de alejarnos del pecado, de las malas costumbres, de los problemas, cosas que nos dejan de Dios. De repente hay maneras que los hermanos dan y tú sabes que yo necesito cambiar esto, yo necesito cambiar esto, estando ahí viendo la obra, ir perfeccionando a nosotros mismos y pedir honor y estudio de las Santas Escrituras, ¿verdad? Entonces, vamos a algunos versículos, ¿verdad? Que son tan verídicos. ¿Verdad? Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos constituidos de la gloria de Dios. Ojo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia, mediante en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor Jesucristo, por esos pecados, y nosotros debemos de que todos, absolutamente todos pecamos. Esto es algo que nosotros también debemos de verdad. Esto es algo que nosotros debemos, que la salvación de nosotros es dada por gracia, no por obras. La gracia es algo que es una gracia del Señor. Es una, se nos es entregado sin merecerlo. ¿Por qué sin merecerlo? Bueno, un ejemplo que yo siempre y me gusta compartir este ejemplo, especialmente por los muchos hermanos, ¿verdad? No todos. Por ahí algunos hermanos de algunas de, no voy a mencionar cuál, dicen que la salvación es por obras, algo totalmente absurdo. Es absurdo. De cualquier por obras, ¿verdad? Nosotros debemos entender que la fe produce obras. Ahí es donde está el punto. Pero en realidad, o sea, yo podría, ejemplo, ¿verdad? Ser años, digamos que soy un hombre que vive durante esos 1000 años, yo me dedico a ayudar al proche y ayudar a mi vida, ayudar a las personas, pero no acepto los mandamientos del Señor Jesucristo, sino que soy una persona buena. Entonces, yo no merezco ni viviendo 1000 años. ¿Cómo usted puede ser eterna? No se puede comprar la verdad con obras más bueno del mundo, ni viviendo 1000 años y tratando de ver así, ni así puedo pagar. Por eso se le llama gracia, porque es un Dios, regalo de Dios. Y esto es para los católicos que creen que pueden comprar la salvación y algo de cualquier punto de vista es total, de que ellos quieran la salvación, ¿verdad? Por medio de misa. Bueno, que eso es para sacarle dinero a la gente, ¿verdad? Es el tema del purgatorio, dinero a la gente, ¿verdad? Pero bueno, lo que este tema, ¿verdad? Por eso vamos a seguir en el mismo tema de salvación, pero inevitable a dar esa pequeña aclaración, ¿verdad? No gasten su dinero en tonterías, ¿verdad? En misas, ni no se compra con eso, ¿verdad? No hay que el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, el sacrificio perpetuo, una vez y para siempre, ¿verdad? Bendito sea el nombre de nuestro, ¿verdad? Entonces vamos a seguir
algunos otros versículos, ¿verdad? Entonces, otros versos que nosotros, Romanos 6, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la vida de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto sí es importante saberlo, porque la paga del pecado más la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A ver, señores, verdad, amados amigos, cualquier denominación que sea, entender de que la paga del pecado siempre va a ser muerte, ¿verdad? Y creer en nuestro Señor Jesucristo directamente a la vida eterna, ¿verdad? Es hora de que nosotros tratemos de cambiar, tratemos de llevar, tratemos de perdonar al prójimo, tardemos de llegar a ese nivel de santidad que el Señor nos quiere. Continuamos en ese camino de llegar a una perfección. Yo sé que nunca vamos a llegar a una perfección, si por eso mismo nosotros, estos especialmente los hermanos, cuando oramos nosotros, que la primera cosa que nosotros debemos hacer es bien, hermano. Cuando usted, la primera cosa usted debe hacer antes de orar al Señor es pedirle perdón por sus pecados, porque nosotros pecamos, estamos sin evitar pecados, ¿verdad? Tratamos de llevar una vida ordenada, ¿verdad? Los hermanos en Cristo, de hacer de la mejor manera, pero en pecamos, siempre pecamos. Eso no quiere decir que no pecamos, entonces nosotros tenemos que estarle pidiendo, porque es totalmente absurdo. El único que puede perdonar pecados es Dios, no un hombre. Un hombre no puede perdonarme pecados, porque es que hay quien lo va a absolver de los pecados. Total, el pecador va a perdonar pecados. Imagínate, absurdo. Esa es otra doctrina para sacarle dinero a la gente. Pero bueno, vamos a seguir con este llamamiento, ¿verdad? Hermanos, sigamos en la lucha, ¿verdad? Todos los días, al prójimo, a la familia, no tengamos temas, usemos el Dios, usemos la Biblia, vamos poco incluyendo en este camino, porque realmente el Señor entra muy hambriento de todos nos edificamos unos a otros. Aquí no es que César Moncada tiene toda la verdad absoluta, no. Hermanos, todos nos alimentamos a sí mismos, ¿verdad? Todos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos entender nosotros en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 12, si vieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces debemos nosotros entender de que nosotros, les vuelvo a repetir el capítulo a Juan, capítulo 2, versículo 12. Entonces, versículo 12, ¿verdad? Capítulo 2, versículo, ahí nos dice nosotros, ¿verdad? Que más a todos que a los que creen, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Están no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entender nosotros, la carne es contraria al espíritu, la carne. Entonces, el Señor nosotros, para que nosotros podamos, nuestro Dios dice que nosotros debemos ¿qué? Seguirle.
porque si yo no recibo al Señor Jesús, que yo sea bueno. Este es un versículo que yo quiero darles porque es importante, hermanos, que nosotros ir al Señor necesitamos obligadamente recibir a nuestro Señor Jesucristo. Yo siendo bueno no puedo en eterna, ¿verdad? Entonces yo no pasión eterna. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Solamente a las personas que recibieron a nuestro Señor Jesucristo, las personas que recibieron a nuestro Señor Jesucristo, son ahora llamados hijos de Dios, ¿verdad? Y lo dice claramente que no por voluntad. ¿Qué? Porque la caminada al pecado, hermanos. Entonces debemos entender nosotros esto, ¿verdad? Correctamente. ¿verdad? Y vamos a compartir otro versículo, ¿verdad? Un versículo que me gusta mucho a mí, que está en Mateo 18:3. 18:3. Y dijo, de si no os volvéis y no hacéis como niños, en el reino de los cielos. Más, ¿por qué dice? Este es un versículo que nosotros debemos, y me gusta siempre tocarlo este versículo en especial, porque este versículo habla de santidad. No vamos a volver con retraso mental, ¿verdad? Como niños, ¿verdad? Sino que de aquí está hablando de santidad. ¿Por qué santidad, hermano? ¿Por qué volvernos como niños? Porque el hecho de que un niño es de nosotros que la parte humana más pura, esto tenemos que recordarlo, la época más pura de un ser humano es cuando es un... Sí, sí. ¿Por qué? Porque él tiene uso de razón, muchas cosas las desconoce, y ese desconocimiento que tienen muchas cosas, entonces se lo hace puro al pecado. Entonces, ¿de qué está hablando el Señor? Que nos volvamos como niños en santidad, tenernos alejados del pecado. Aquí lo que está diciendo, nos volvamos como niños. Los niños no tienen pecado, ¿verdad? Un pecado concedido, ¿por qué? Porque no tiene un uso de razón y no entiende muchas cosas. Entonces, entender algo que nosotros entender, el hecho de entender nosotros y malo, eso es lo que condena el Señor, ¿verdad? Entonces, quería que muy, ¿verdad? Muy bueno este tema, ¿verdad? Y también les quiero tocar otro versículo que está en Apocalipsis 3:20, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice, y abre la puerta, entraré a él conmigo. Es muy interesante, ¿verdad? Que dice que aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, pero ¿qué significa oye mi voz? Mi voz significa que usted acepta al Señor Jesucristo, en ese que usted lo acepta a él como Salvador, tiene un montón de significado, ¿verdad? Oye mi voz, dice, y abre la puerta, y usted abre la puerta, abre su vida a nuestro Señor Jesucristo, entraré a él, dice, fíjense bien, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto es bien importante, hermano, que nosotros, el Señor va a entrar con nosotros, nos va a mantener y va a ser exacta, porque nosotros constantemente necesitamos la ayuda del Señor para poder seguir en los caminos de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, eso es, nosotros como seres humanos somos pecadores, todos somos, pero somos santificados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A través de la... Y dice en primera de Juan, primera 9, damos nuestro pecado, él
es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda. El Señor Jesucristo a nosotros de toda, de absolutamente toda, nosotros limpia, ¿verdad? El único perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El perdón no tiene pecado, ¿verdad? Cuando usted le atribuye, ¿verdad?, una obra, él sabe que esa obra es del Espíritu Santo y usted se la atribuye, entonces es un pecado que no tiene perdón, ¿verdad? Nomás para aclarar el pecado, el único perdón, los demás pecados todos son perdonados. En Romanos también, Romanos 10, el hermano lo puso aquí, ¿verdad? Está en Romanos 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios ha muerto, serás salvo. Esto es importante, mire, hermano, bien importante. Esta es la misma confesión de Pedro, ¿verdad? Que si confesas al Señor, y que Dios le da, dice, porque con el corazón se cree, o sea, yo con el corazón, yo creo que nuestro Señor Jesucristo murió por mí, ¿verdad? Por mi persona. Entonces, esto es bien importante, hermano, tenerlo bien en cuenta, ¿verdad? El corazón, justicia, dice, pero con la boca se salvación. O sea, si no, nosotros tenemos que confesar que esto es una confesión que hace Pedro, ¿verdad? ¿Verdad? En Mateo 16, 18, ¿verdad? El nombre de nuestros. Pueden ver que en el 11, ¿verdad? Romanos capítulo 10, versículo 11 dice, pues dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Hay diferencia entre judío y el mismo es el Señor de todos, es rico para con todo. Aquí no hay diferencia, señores, ¿verdad? Porque escucho mucho lo que, ¿verdad? Que porque sea israelita, aquí no hay de que usted sea israelita, que haya nacido, haya nacido en Venezuela, El Salvador, Honduras, Puerto Rico, también pertenece a Estados Unidos o cualquier otro país, no importa el país que usted nació, en naciones, hermano, porque usted ya nació en, ¿verdad?, en Israel, es que significa que usted es salvo. Eso es absurdo también, ¿verdad? Entonces, nosotros somos por creer en nuestro Señor Jesucristo y por la confesión que hacemos también, ¿verdad? Y por seguir sus mandamientos. Esto es importante porque hay muchas, se han hecho de repente promesas, ¿verdad? Es por fe, ¿verdad? Es por fe, por medio de la gracia, ¿verdad? Entonces, entendamos que esto es la salvación. Esto sea el nombre de Cristo, dice. Y miren, el 14 dice, ¿cómo puedes invocar en el cual no ha creído? Dice, ¿cómo creerá aquel quien no ha ido? ¿Y cómo saber quién les predica? ¿Quién a predicar, verdad, hermanos? Entonces, nadie es salvo por promesa, eso no existe. Nosotros no somos salvos por promesas, ¿verdad? Nosotros somos salvos por fe, ¿verdad? Por medio de gracia de nuestro Señor Jesús, para que nadie se vanagloríe. Entonces, tenemos que entender, hermano, que este versículo, ¿verdad? A veces, como dice Efesios 2, del 8 al 9, dice, porque por medio de la fe, pues es don de Dios, no por obras para que la fe por medio de, ¿verdad?, de la fe, por gracia del Señor, por un bien que nosotros nos merecemos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor, ¿verdad? También podemos ver, ¿verdad? 3:5 nos salvó no por obras de justicia, que nosotros, sin su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y renovación del Espíritu Santo. Entonces, debemos de, no por obras, yo no puedo hacer
Porque hay muchos hermanos, bueno, pero que yo no le hago mal a nadie, yo en la hora no le hago nada, no voy a la iglesia, pero no le hago daño a nadie, soy un hombre bueno, que ayudo al prójimo. Entonces, démonos cuenta nosotros que nosotros no somos salvos por obras. Entonces, hermano, si usted está pensando que usted va a ser salvo por obras, perdido, hermano, porque puede comprar, usted no puede comprarlo. ¿Cómo usted va? Dígame usted, ¿cómo yo voy a con obras? Siendo el hombre más bueno del mundo, ¿verdad? En nuestro Señor Jesucristo, cómo se ve la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Al darnos a todos absolutamente esta opción de llegar a la verdad por una gracia de Él, ¿verdad? Por una gracia, un regalo. Bendito sea el nombre de nuestro Jesucristo. Hay un versículo que yo quiero tocar porque este versículo a veces quiero entrar en controversia que yo lo explique, porque muchos ateos lo utilizan también para desprestigiar la iglesia, que está en Hechos capítulo 16 versículo 31, y el Señor, y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor y tu casa. ¿Qué es lo que entonces debemos en hermenéutica? ¿Qué significa hermenéutica? Hermenéutica es interpretación de las Santas Escrituras. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿A quién se lo dice? Dice este versículo, hermano, porque hay muchos hermanos que andan pensando que ya son prometidos, que les hicieron una promesa que le iba a salvar toda la familia. Algo que es totalmente absurdo, hermanos que andan diciendo que aquí hay una promesa, eso es totalmente absurdo, sacado de las Escrituras, fuera de contexto. Entonces ahí no dice eso la Biblia. Hermenéutica, ¿qué dice? Dice podemos decir que aquí hay personas preguntando, profundizar, porque voy a confundir al público, ¿verdad? Sino que alguien, y sacándonos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dice. Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, lo que nosotros miramos aquí, cree. O sea, si yo creo, soy salvo. Si yo creo, no es que si yo creo, te salva. Eso es una interpretación totalmente absurda, que hay muchos hermanos que a veces sin querer, ¿verdad?, están haciendo una promesa. Toda la familia de ellos es automáticamente salvo. Imagínense, si no, pues toda mi familia fuera salva. Yo, uno, ya todos serían salvos. Entonces, totalmente absurdo, ¿verdad? Este versículo quería aclararlo yo, ¿verdad? En un determinado momento quería aclararlo y pienso que es el mejor momento este versículo, ¿verdad? Entonces, la salvación no es por promesas, señores, es por gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, lo que dice es cree. O sea, si ellos creen, si no creen, no van a ser salvos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a seguir para no entrar en controversia, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Esto es importante, hermano, que nosotros lo entendamos. Está en capítulo 5, 17. Vuelvo a repetir. 17. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, nosotros que si alguno está en Cristo, nosotros estamos en Cristo, vamos a entender nosotros que nosotros debemos tener una vida nueva, hermanos. Debemos continuar una vida nueva, que las cosas viejas debemos de abandonar. De ahí del nacimiento de nuestro, ¿verdad? De nacer de nuevo, de ese nacimiento, de eso que les puedo tocar también explicando un poco se necesita nacer de nuevo, pero quería tocar este versículo porque es un poco bien específico. Dice: de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Esto es importante saberlo, hermano. Las costumbres viejas, las cosas malas, aquel hombre malvado fue muriendo. Entonces es una forma simbólica de decir de que aquel murió. Por eso último, es un acto simbólico en Cristo, una nueva, bendito sea el nombre de nuestro Señor, ¿verdad? Bendito sea por los siglos de los siglos. Entonces, nueva criatura es, dice, las cosas viejas para aquí todas son hechas nuevas. Entonces, esas costumbres que nosotros vamos haciendo tienen que ser nuevas en Cristo Jesús, llevar una vida ordenada, tratar de llevar que sea delante de nuestro Señor Jesucristo y cuidar el testimonio, ¿verdad? Los evangélicos, hermanos cristianos evangélicos, debemos guardar nuestro testimonio. El testimonio de nosotros ayuda también a otras personas al cristianismo. El cristiano ayuda a muchas personas, a muchos inconversos, a muchas personas en sectas, entonces, a llegar a los pies del Señor Jesucristo, ¿verdad? Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, le alabamos al Señor, ¿verdad? Que podemos ver, ¿verdad? Dice que en Dios es, bueno, vamos a seguir en el mismo capítulo porque me encantó este versículo, ¿verdad? Segunda de Corintios, capítulo 5, vuelvo a repetir, al 19, que si Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, que Dios estaba reconciliando consigo al mundo. O sea, el Señor Jesús, el nuestro Dios está reconciliando al mundo con el sacrificio de la cruz, hermanos. Bien, bien, conciliando consigo al mundo, o sea, con él mismo, conciliando, ¿verdad? Este versículo también le ayuda a los que su ignorancia, sin tratarlo de Jesucristo no es Dios. Totalmente absurdo, ¿verdad? Absurdo. Una interpretación totalmente privada, tiene fundamentos en la Biblia, ¿verdad? Decir que Jesucristo no es Dios, ¿verdad? Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Bueno, Dios estaba en Cristo reconciliando, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Ojo, tomando en cuenta a los hombres sus, no tomando en cuenta sus pecados. Esto es para las personas que dicen ofrendas, después de que van a hacer ofrendas, que van a hacer rezos, que van a hacer un montón de cosas que no totalmente antibíblico. Y nosotros, la palabra de la reconciliación. ¿A quién? ¿Quiénes son esos nosotros? ¿Quiénes son esos hermanos? ¿Quién entregó? A la misma persona que ha reconciliado también. O sea, nosotros tenemos un deber de ayudar a los que no están convertidos, ¿verdad? Tratar de hablarles de esta fe duro tocar estos temas porque es un poco difícil, ¿verdad? Especialmente con los hermanos. A veces es muy difícil con la familia, hay divisiones, son normales, hermano. Con uno porque que es totalmente ellos creen, pero es importante nosotros mantenernos para agradar a Dios y no ni mi papá ni por qué agradarlos, es el que me va a dar salvación, ¿verdad? Bendito sea el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, sigamos en el 20, hermanos. En el 20 dice, embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Ojo, ojo. Hasta el 20, hermanos, si lo puede poner el hermano Pedro Lázaro, ¿verdad? Muchas gracias, hermano, por su aporte, por darnos la oportunidad. Dios me lo bendiga grandemente. Familia, si me lo pudiera poner ahí en el 20, ¿verdad? Versículo, capítulo 2 de Corintios, capítulo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como de nosotros, por medio de las personas que estamos. Ojo, que estamos en Cristo.
embajadores nosotros. Y nos encargó a nosotros. La palabra de lo que ya lo había dicho, ¿verdad? Os rogamos en nombre de Cristo y liamos con Dios. Nosotros somos usados como un instrumento a los inconversos, a las personas que están en las sectas, para reconciliar a esas personas como Dios no utiliza los que no han llegado a los pies de Cristo. Eso, sientan ese Señor Jesucristo por nuestros pecados, para todos, absolutamente todos, hermanos, fuéramos salvos, ¿verdad? Bendito de nuestro Señor Jesús. Había tocado, hermanos, soy una persona más bíblica que otra cosa, ¿verdad? Querer vanagloriarme porque soy un simple lector, soy un instrumento, yo solamente estoy leyendo lo que dice la Biblia. Entonces, no es lo que dice César Moncada, ni lo que dice ese protestante o llamar, sino lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Bendito sea el nombre de nuestro Señor, ¿verdad? No nos cansamos de bendecir al Señor, ¿verdad? Entonces, ese perdón que nosotros, ¿verdad? Nos da, ese perdón que el Señor nos da a nosotros, hermano, perpetuo es para siempre, ¿verdad? Y pueden ver ustedes que en Hebreos 8:12, Hebreos 8:12, vuelvo y repito, Hebreos 8:12, propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Qué importante que este nuevo pacto que hace nuestro Señor Jesucristo a nosotros, ¿verdad? Nunca más se acordará de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo nos da a nosotros con ese nuevo pacto que es Cristo Jesús, nos da esa opción a nosotros, que nosotros con esa preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo nos hace suficiente para darle. Eso es lo que nos, ¿verdad? No es ninguna misa, ninguna cosa. Eso no nos puede purificar. Nada de esas tonterías que no están en la. Entonces, debemos nosotros recordar, ¿verdad? Y ustedes pueden ver el capítulo 13, dice, ha dado por viejo al primero y se envejece, está próximo a desaparecer, ¿verdad? Más profundo, ¿verdad? Es importante, hermano, que nosotros sigamos en los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque nosotros nos es borrado totalmente. El Señor borra por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos hace suficientemente eternos para alcanzar. ¿Verdad? Entonces, hay muchas partes, ¿verdad? Ustedes pueden ver que en Hebreos capítulo 9, vámonos hasta versículo, vamos a ver, no, espérame, al 14, vámonos al 14, dice, cuanto más la sangre de Cristo, dice, el cual mediante el Espíritu eterno, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos vivo. Así que por eso, mediador de un nuevo pacto para la muerte y remisión de las transgresiones, que va, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ¿verdad? Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros recibimos esa herencia eterna por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, todo pecado, ¿verdad? Sea el nombre de Jesucristo, ¿verdad?
un versículo de, por ejemplo, de algunas personas que dicen cuántas veces yo debería perdonar, cómo debo de perdonar a un hermano, cuántas veces lo debo perdonar. Debemos entender que en Mateo 18 del 22, Mateo 18, 21 del 22, vuelvo a repetir, Mateo 21 al 22. Entonces se les acercó Pedro y les dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces, aquí el Señor Jesucristo es de, que no, que de una forma que nosotros siempre debemos perdonar a nuestro Señor, ¿verdad? Debemos perdonarlo por muchos pecados que nos hagan, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, ¿verdad? Creador, ¿verdad? Nos va a perdonar también nuestros pecados, ¿verdad? Porque así como el prójimo comete maldades con nosotros, los prójimos, ¿verdad? Están cometiendo constantemente, nos están haciendo daño a nosotros. Nosotros también ofendemos sin querer a veces los hermanos. Entonces los hermanos también deben pedir perdón, ¿verdad? Pecados para que nuestro Señor Jesucristo nos pueda perdonar. Nuestro Dios nos pueda perdonar esos pecados, ¿verdad? Que hacemos día a día. Entonces, debemos nosotros entender de que el camino de nuestro Señor Jesucristo no es fácil. Nadie dijo que esto es un camino fácil. No, no es un camino fácil. Es un donde debe haber obediencia, debe haber perseverancia, ¿verdad? Una perseverancia, permanecer, entonces misericordia. Son muchas cosas, hermanos, nosotros para poder permanecer, ¿verdad? Jesucristo. Entonces es tiempo, hermano, que nosotros hablemos a nuestros prójimos, al prójimo, ¿verdad? Compartir esto con ustedes, ¿verdad? Ha sido finalizar ya la transmisión, ¿verdad? A ver si darle muchas gracias a los hermanos, ¿verdad? Hermano, por lo que hemos compartido, hermanos. Si quiere compartir para que compartamos, saludemos allá, ¿verdad? Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Quiere decir algunas palabras? Muchas gracias, sí, hermano, por la oportunidad. Sí, solo agregar algo, hermano. Cuando estabas en la prédica, el Señor me llevaba al capítulo de Juan, en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, el versículo 11. Y ya que tú estabas hablando de la fe y de creer, ¿verdad? Hay una buena enseñanza que nos da Juan, y es la resurrección de Lázaro. Primero, con el Señor no hay casualidades. La palabra dice que el Señor, o que Marta le reclamaba al Señor porque ella creía de que el Señor había llegado tarde. Y el Señor en su humanidad dice la palabra que hasta llora. Pero mira esto, qué cosa tan bella. Según los judíos, que ellos en sí no creían, había unos que creían en la resurrección de muertos y otros que no, estaban los saduceos y los fariseos, ¿verdad? Según los judíos, el alma de la persona se quedaba dando vueltas 4 días, dando vueltas en el cuerpo de la persona. Eso era mítico del pueblo judío, ¿verdad? Y no es casualidad que Jesús haya llegado tiempo después de que Lázaro ya hedía, dice que estaba podrido. Pero ya que tú estabas hablando de esa fe, ¿verdad? Que obra, que obviamente entendemos que la salvación no es por fe, perdón, no es por obra, es por fe. Y esa fe que obra es la que testifica de que tenemos al Cristo vivo. El Señor hace 2 cosas. El Señor le dice que corran la piedra. Pero ¿cómo, Jesús? ¿Cómo tú vas a decir que corra la piedra si sabemos que tú tienes la fuerza y el poder? Si tú le dijiste a Pilato que podías mandar legiones de ángeles aquí en la tierra y que tu reino no era de este mundo. Pero Jesús le dice, corre la piedra para que veas que de verdad existe, hay fuerza en lo que voy a hacer. Jesús resucita al muerto que hiede para que veas
para que no seas como Tomás, para que vea que hay poder en el Cristo vivo que te habla, ¿verdad? Y por último, el Señor le dice, bueno, ya si no te basta, ahora para que sepas que yo soy Dios, quítale las vendas. So, ¿qué enseñanza trae usted, hermano mío, en esta predicación tan bella que ha tenido? Es que nuestro Dios todavía vive y que puede resucitar lo muerto, que el Señor todavía sigue siendo aquel Dios que caminaba por Jerusalén y levantaba muertos, porque nos dio poder, ¿verdad? Él dijo, mayores cosas que yo también ustedes harán. Y obviamente no es que vamos a ser Dios, es que nos dio el poder y la autoridad. Por eso hoy es tan oportuno en esta época que la gente crea que de verdad, de verdad, de verdad, ese Cristo que predicamos, así como levantó a Lázaro, Él nos puede levantar de los muertos. ¿Qué puede levantar de los muertos? Bueno, nuestra ansiedad, como estaba diciendo en otros lugares, nuestra falta de perdón, como estaba diciendo en otras prédicas, ¿verdad? Y sobre todo cambiar nuestros corazones, porque no es casualidad que el Señor haya llegado tarde en aquel entonces, que no llegó tarde como ahora, que la gente cree que esto es casualidad. No, aquí no hay casualidad. Nuestro Dios sigue siendo todopoderoso. Así que hay una buena enseñanza en esto, mi hermano, de que hoy yo y usted estemos compartiendo la palabra del Señor aquí, quizás a lo mejor no hubiese pasado en otro tiempo. ¿Por qué? Porque quizás a lo mejor estábamos haciendo otras cosas, estábamos tan metidos en lo que nosotros hacemos que no podíamos. Sin embargo, el Señor, ese que creían que había llegado tarde, llega ahora y les dice, esta prédica es para salvación. No te creas que tienes que hacer nada, porque ya el hermano Moncada lo dijo. No es por obra, no tienes que hacer nada. Lo único que tienes que hacer es creer. Y por último le dijo a Marta, le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, y el que cree en mí, que está muerto, vivirá. So, qué lindo, mi hermano. Gracias por esa enseñanza, gracias por darnos lo que el Señor te dio. Y esto solo confirma de que nuestro Dios es grande, de que nuestro Dios es bueno y que sobre todas las cosas es soberano y tiene el control de todo. Así que muchas gracias, amado mío, en Cristo Jesús, la paz de Cristo. Si quieres alegar algo más, pues bienvenido. ¿Me escuchas? Sí, hermano. Muchas gracias, Okay. pues, no, darle gracias a la atención y decirle a los hermanos que compartan el video, ¿verdad? Que Amén. compartan para Amén. que muchos hermanos acepten a nuestro Señor Jesucristo, lleguen a los pies de Cristo, los que están en sectas acepten, ¿verdad? La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, los que en realidad la iglesia, y bueno, que Dios tenga misericordia con las personas, ¿verdad? Que Dios los Amén. bendiga, sigamos orando por los demás enfermos, por nuestros hermanos, para que lleguen y tengamos amor en el corazón, hermano. Dios me lo bendiga grandemente a usted, ¿verdad? Y a toda su familia y a los hermanos que están aquí viendo, algunos hermanos, todos y los que compartan, hermano, les mando un saludo. Yo soy un estudiante de las escrituras como cualquier otro hermano, ¿verdad? Estoy aquí para ayudarlos. Si alguna duda tienen, ¿verdad? El conocimiento que el Señor me ha dado, pues luego lo voy a compartir con ustedes. Ustedes compártanlo conmigo. ¿Verdad? Es bonito compartir la palabra del Señor. Y bueno, darle muchas gracias al hermano. Pase buen día, hermano. Dios me lo bendiga. Y seguimos ahí, hermano, ahí la obra. Ya sabe que estamos para eso. Dios me lo Gracias, bendiga gracias, tiempo. grandemente. Muchas gracias a todos. Gracias, Bueno, la paz de Cristo. Bendiciones. bendiciones.